Hola, 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 hola. Gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a Enciende la Luz Podcast. Mi nombre es Dani Quintero y estoy seguro que si estás aquí y estás escuchando es porque Dios tiene algún propósito en ti. Quiere que de alguna manera tú enciendas la luz y seas luz para otras personas, para tu comunidad, para tu familia. Pero hay algo que todavía no te permite hacerlo y gracias por estar aquí. Este podcast se llama Enciende la Luz porque yo estoy encendiendo mi luz y quiero que tú enciendas la luz, que enciendas tu luz. Y estoy tratando de generar conversaciones y mensajes que puedan ser luz para otras personas y que puedan motivarte también a que tú seas luz. Recientemente pasó algo gracioso y explican como que son malos, ¿no? Pero tengo que explicar algo para que todos estemos en la misma, como que entendamos, ¿no? El caso es que hay un dispositivo que se llama Alexa, que es de Amazon, y uno conecta Alexa con diferentes dispositivos electrónicos que hay en la casa, ¿no? Tú puedes conectar el tele, la licuadora, las luces, las de la sala, las de la habitación, tú puedes conectar varias cosas o lo que quieras con Alexa. Y nosotros en la casa tenemos algunas cosas conectadas con Alexa. Y en un momento yo le dije a la princesita, mi esposa, le dije, princesita, ¿será que ya mi podcast sale en Alexa? Entonces ella le pregunta, Alexa, enciende la luz podcast. Y lo que hizo fue encender la luz de la sala. Eso sí, literalmente Alexa se encendió la luz. Yo todavía no estoy en Alexa, pero Alexa se encendió la luz cuando le pidió eso. El caso es que eso fue lo que pasó recientemente y se los quería contar. He tenido algunas conversaciones que también recientemente con personas que quieren encender la luz, ¿no? Y no es tan fácil como decir el nombre de la persona, enciende tu luz y se enciende inmediatamente como Alexa lo hizo con la luz de la sala. Pero hay algo que hace falta, ¿no? Hay algo que no me permite encender la luz, como un temor, como algo que no me deja estar tranquilo para tomar esa decisión y dar ese paso. Y la idea con estos episodios y con estas conversaciones y con estos mensajes es que de alguna manera te motives a dar ese paso de fe, a dar ese paso y encender tu luz. O puede que ya tu luz esté encendida y simplemente sea que la tengas que ubicar en un lugar específico para que pueda ser de ayuda a otras personas, para que pueda generar y proyectar esa luz y alumbrar a otras personas o a otras comunidades o a ciertos lugares específicos. Y básicamente es por eso que se desarrolló el episodio uno y el episodio 2 como una conversación y un mensaje que te motiva a que hagas eso. Si eso no te ha motivado todavía, pues seguiremos tratando de hacerlo, seguiremos tratando de tener buenos mensajes para que tú tomes esa decisión. Pero básicamente es una decisión. Dios te va a ayudar, Dios te va a apoyar, Dios te ha diseñado para que seas luz en este mundo y Él te va a dar las herramientas, los recursos y todo lo que necesitas. Simplemente necesitas dar ese paso de fe, esa decisión de fe y decir, pues sí, lo voy a hacer. Pues sí, voy a hacerlo. Voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a hacer esto otro. Voy a empezar esta idea que tenía desde hace tiempo. ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Qué puedo perder? ¿Sí? Si puedo hacer luz a muchas personas o a una persona, igual esa persona está en oscuridad, yo le puedo alumbrar su vida y eso va a ser poderoso para mí y para el reino y para todos y para Dios. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es como mis pensamientos antes de tomar la decisión de hacer este podcast y puede que te ayuden en tu proceso, en el proceso que estás actualmente. Gracias por los comentarios y por las preguntas que hacen y por las conversaciones que surgen después de cada episodio. Y una pregunta recurrente que ha salido de los dos episodios anteriores es, ¿cómo sé cuándo es la voz de Dios? ¿Sí? ¿O cómo hago para escucharlo? ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sé cuándo es la voz de Dios? Y con este episodio no pretendo resolver esas preguntas, no pretendo resolver la pregunta en un sentido como hermético, sino que pretendo iniciar la conversación a la respuesta de esa pregunta o de esas preguntas, porque siento que es muy complejo. Puede haber, algunas personas pueden tener respuestas cortas para eso, algunas personas pueden tener respuestas muy complejas, algunas personas pueden decir, es que esto es así y así es la única manera como Dios opera, y hay otras personas que dicen, no tengo ni idea, pero puedo operar de millones de maneras, y entonces no quiero entrar en ese debate de qué es lo correcto y qué no, sino que lo que quiero hacer es empezar la conversación
para resolver la pregunta de cómo sé cuándo es la voz de Dios o cómo hago para escuchar esa voz. Y siento que es complejo resolver la pregunta porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando de cómo escucho la voz de Dios. Y de alguna manera eso implica cómo Dios habla, Dios nos habla a nosotros. Y responder esa pregunta de alguna manera puede estar limitando la operación de Dios en nuestras vidas. Si yo digo es que Dios habla a nuestras vidas de estas tres maneras o estas cinco maneras, entonces yo estoy limitando a Dios de acuerdo a mi entendimiento a esas cinco maneras en las que yo planteo, las que yo puedo decir en un podcast. Entonces siento que Dios es Dios, ¿no? Dios va más allá de lo que podamos entender o imaginar porque Él es Dios. Y siento que él puede operar de maneras increíbles y de cosas que no se pueden ocurrir. Y es Dios, él es el único que puede tomar esas decisiones, Él es el único que puede decir de qué manera va a obrar y Él es el único que lo va a hacer. Entonces no quiero responder de una manera que sienta que estoy limitando a Dios con mi respuesta. Por eso digo, quiero empezar la conversación para dar una respuesta a cómo sé cuándo es la voz de Dios, ¿no? ¿Cómo hago para escuchar esa voz de Dios? Y lo primero que quiero que pensemos y que hablemos es lo siguiente. Número uno, ¿cómo está tu relación con Dios? Esa es una pregunta elemental a la hora de querer escuchar la voz de Dios o de querer identificar la voz de Dios. Porque pasa mucho o pasa en ocasiones que queremos escuchar la voz de Dios, pero no tenemos una buena relación con Él. Queremos que Dios nos guíe, nos ayude y nos muestre qué es lo que debemos decir o hacer, pero no tengo una buena relación con Él. Normalmente pasa es cuando estamos en una situación difícil y en esos momentos necesitamos de Dios para que Él nos ayude, para que Él nos ayude a salir de esa situación difícil. Previo a la situación difícil, como las cosas estaban tranquilas, pues entonces ni nos acordábamos de Él. No teníamos necesidad de tener una conversación fluida con él porque, entre comillas, todas las cosas estaban perfectamente bien. Pero cuando llegamos a situaciones donde las cosas se complican y hay una situación difícil, ahí sí vamos a Dios y queremos escuchar a Dios. Y puede no necesariamente ser tu caso, no estoy diciendo que todos los casos sean así. Por eso dije, en muchos casos o en varios casos, ese es uno de los escenarios, ¿no? No tenemos una conversación buena con él, no tenemos una relación buena con él. Y solo cuando llegamos a crisis o momentos difíciles, queremos escucharlo y queremos escucharlo claramente, aparte de todo. Y va a ser muy difícil porque nuestra relación previamente no está bien establecida. Una pregunta que te debes hacer inicialmente cuando estás dudando de si es la voz de Dios o no, cuando no sabes cómo escucharlo, cuando crees que Él no te está hablando, una de las primeras preguntas que te debes hacer es ¿cómo está tu relación con Dios? Porque si la respuesta es está mal, está regular, hace mucho no tenemos una relación, entonces debes empezar por ahí, porque va a ser muy difícil que tú puedas escuchar a alguien con el cual no tienes una relación fluida, no tienes un flujo de comunicación en el que se entiendan. Es como que entras a una conversación que está en otro idioma. Es difícil que de la noche a la mañana llegues a un idioma que no conoces y ya simplemente quieras entenderlo. Y es básicamente como veo la relación con Dios. Si yo vengo practicando ese idioma, si yo vengo practicando ese nuevo idioma que yo no domino, pues cuando llego a una situación difícil y alguien me está hablando o yo quiero escuchar la voz de alguien que está lejos de mí y no puedo percibirla claramente, si yo presto atención, yo empiezo a escucharla y empiezo a entender porque he venido practicando, he venido ejercitando mis oídos y mi vocabulario, etcétera. Más o menos, no es exactamente lo mismo, pero más o menos es una situación similar con Dios. Porque si no he venido ejercitando mi relación con Él, si no he venido ejercitando una conversación con Él que fluye, cuando llega el momento donde lo necesito escuchar porque estoy en X situación y quiero que Él me diga o que me ayude o quiero saber qué decisión tomar y quiero escucharlo claramente, pues resulta que no he estado trabajando en eso desde hace tiempo, y por eso cuando llega el momento estoy confundido y no sé y no tengo claridad
de si Dios me está hablando en estos momentos o no. No tengo claridad de si Dios quiere que yo haga esto o no. Y se basa mucho en mis antecedentes o en mi antecedente en esa relación con Dios. Entonces, una de las primeras preguntas que te debes hacer es cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo ha estado tu comunicación y tu relación con Dios previo a este momento en el que estás diciendo, no estoy seguro de si esa es la voz de Dios, no estoy segura de si Dios me está hablando en estos momentos, no tengo claridad, no estoy seguro? Y ahí es donde entras a evaluar cómo está tu relación con Dios. Y si la respuesta es mi relación con Dios está perfecta y esa conversación con Dios viene fluyendo y todo ha estado muy bien, bueno, entonces digamos que este punto no es necesariamente para ti. Pero si la respuesta es no, la verdad no lo había pensado, pero creo que sí, creo que he estado fallando en esa relación con él, creo que no he estado teniendo una buena comunicación con él, no he estado teniendo una buena conversación con él, simplemente lo he buscado en momentos difíciles o en ocasiones específicas, pero no es que tenga una conversación fluida con él. Pues tú mismo te empiezas a dar la respuesta de por qué en estos momentos es difícil saber cuándo es la voz de Dios y cuándo no, y cómo haces para escucharlo claramente. Y entonces el punto en ese caso ya se iría hacia otro camino y a otro tema, y es cómo haces tú entonces para recuperar o trabajar en esa relación con Dios y en esa comunicación con Dios de tal manera que en estos momentos puedas escucharlo y Él pueda hablarte y tú lo entiendas claramente. Porque siento yo que Él igual está hablando, Él igual está hablándonos de diferentes maneras, pero a veces no lo entendemos porque no estamos conectados con ese lenguaje. Estamos en un lenguaje diferente, estamos en un idioma diferente, porque no hemos estado practicando esa conversación con Dios, esa relación con Dios. Entonces, número uno, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué debo hacer para mejorar esa relación con Dios? ¿Qué acciones voy a tomar en estos momentos para que esa relación con Dios mejore? Y cuando lo necesite escuchar, simplemente esa voz fluya y yo la entienda claramente. Y luego pueda tomar decisiones, porque eso se vuelve otro tema, ¿no? Escucho la voz de Dios, pero luego tengo que tomar decisiones con base en lo que escucho. Por eso se vuelve otra conversación también. Por eso el tema de la voz de Dios y esa relación con Dios y conversaciones con Dios se vuelve un tema muy extenso, ¿no? Se puede desarrollar un podcast completo, un episodio o 10 millones de episodios y aún puede que tengamos ciertos espacios ciegos que no hemos cubierto y que no hemos abarcado. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Es número uno. Número dos, pienso que las personas que nos rodean, las personas que están a nuestro alrededor, pueden ser mensajeros de la voz de Dios. Pueden ser mensajeros de algo que Dios nos quiere comunicar. Y entonces ahí habría también una pregunta que hacer, ¿no? ¿Qué tipo de personas están a mi alrededor? Porque, por supuesto, ese tipo de personas deben estar usadas por Dios, deben estar de alguna manera, no necesariamente, pues, de alguna manera deben estar conectadas con Dios para que ese mensaje que Dios te quiere dar llegue a través de esas personas y esas personas te comuniquen ese mensaje. A través de las personas que están a nuestro alrededor puede ser una vía por la cual Dios nos quiere dar un mensaje. Y si eso te parece como medio, como que, no sé, eso está como que no lo entiendo. Si estás aquí escuchando este podcast, este episodio, y estás pasando por algo donde estás necesitando escuchar la voz de Dios, y te estoy diciendo que las personas a tu alrededor pueden hablarte y tú dices, pero no entiendo, pues en estos momentos estás recibiendo un mensaje de parte de Dios. En estos momentos Dios te está entregando un mensaje a través de alguien que, que está a tu alrededor. Pero personas que están a nuestro alrededor pueden ser voces y mensajes de parte de Dios. Y eso obviamente también lo podemos desmenuzar y se vuelve muy complejo, ¿no? Porque a veces cuando estamos en diferentes situaciones, las personas que están a nuestro alrededor, no todas las veces ellos están de acuerdo, sino que cada uno me dice algo diferente. Entonces vuelve a surgir la misma pregunta. ¿Y cuál es la voz de Dios? Si me están hablando cinco personas y cada uno tiene un comentario diferente, entonces ¿cuál es la voz de Dios? O uno es la voz de Dios, o las cinco son la voz de Dios,
o ninguno es la voz de Dios y entonces eso nos genera como locura y estrés, ¿no? ¿Cómo identifico si las personas que están a mi alrededor en realidad me están entregando un mensaje que es de parte de Dios o es un mensaje que está saliendo desde su orgullo, desde su dolor, desde su necesidad o desde su deseo de que tú caigas o en fin? Pero personas a nuestro alrededor pueden ser canales de comunicación de parte de Dios para que nosotros recibamos un mensaje. Pero más importante que personas a nuestro alrededor, siento yo y pienso yo, es el tema de cómo está mi relación con Dios. Porque de nuevo, puede haber 5 personas que me están dando un mensaje y puede que esas 5 personas me estén entregando el mismo mensaje. Pero si mi relación con Dios está tan deteriorada, puede incluso que en ese caso hipotético donde 5 personas me están entregando el mismo mensaje, puede que yo incluso no reciba el mensaje. Y puede que yo incluso esté dudando de ese mensaje. Puede que incluso yo esté diciendo, pero ¿será la voz de Dios? Aunque los 5 están de acuerdo, pero yo siento que no. Yo siento que no es por ese lado. Yo siento que, ¿sí? Y todo depende a la final de cómo está tu relación con Dios, cómo está tu conexión con Dios para que cuando ese mensaje llegue, tú te conectes con Dios y digas, wow, Dios, sí, gracias, gracias en realidad. No lo estaba viendo de esa manera, pero gracias, te doy gracias porque esta persona me dijo esto o porque estas 5 personas me dijeron esto y yo lo estaba necesitando, yo te estaba haciendo esta pregunta y tú enviaste a esas 5 personas para que me la dijeran. Pero puede haber un escenario diferente donde 5 personas te están diciendo lo mismo. Pueden ser 5 personas enviadas por Dios y tú estás diciendo, no, 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 no estoy seguro. O puede también que sea porque esas 5 personas te están diciendo lo que tú no quieres escuchar. Y entonces tú lo llevas al nivel de, puede que esa no sea la voz de Dios. Porque tú quieres que Dios te diga lo que tú quieres escuchar. Pero eso es otra conversación. Ese será otro episodio que tiene que ver con lo que dije en el episodio anterior y es que muchas veces no es que no escuchemos la voz de Dios, sino es que no la queremos escuchar. Pero entonces personas a nuestro alrededor pueden ser esos canales de comunicación y de mensajes de parte de Dios para nuestras vidas. Número uno, ¿cómo está tu relación con Dios? Número dos, las personas a nuestro alrededor pueden traernos mensajes de parte de Dios. Número tres, la Biblia. La Biblia es una fuente de información y de comunicación y de mensajes de parte de Dios que fueron dados en otros tiempos y para otras personas, pero que tienen muchísima aplicación a nuestras vidas en estos momentos. La Biblia tiene mucha información y mucha palabra de Dios que te puede dar un mensaje en el momento que la necesites. Y casi que cómo estaba mi relación con Dios, pues en este tercer punto de la Biblia surgiría una pregunta y es cómo está mi relación con la Biblia. Porque puede que no tenga ningún tipo de relación con la Biblia. No la he abierto desde la última vez que en el colegio, en la escuela me la hicieron abrir. ¿Sí? O desde la última vez que en la universidad tuve que hacer algo. Entonces, si no hay tampoco una relación con la Biblia, si no hay una conexión con la Biblia, si no hay como una práctica de conectarme con la palabra de Dios y con el mensaje de Dios en la Biblia, pues va a ser muy difícil entonces que yo sienta que pueda haber una respuesta en la Biblia de una pregunta que le estoy haciendo a Dios. Y entonces vuelve a pasar más o menos lo mismo con el tema de cómo está mi relación con Dios. Puede que la pregunta que yo tengo ya tenga una respuesta en la Biblia, pero yo simplemente no tengo esa conexión con la Biblia de tal manera que no voy a la Biblia para encontrar la respuesta. Porque simplemente cualquier respuesta, ¿no? Puede ser un prejuicio de la Biblia, puede ser simplemente no, fue muy manipulada o lo que sea y no estoy seguro de eso, o simplemente no, no sé cómo leerla, o simplemente no, me parece muy aburrida, o simplemente eso fue escrito en otro tiempo, o simplemente, etcétera. Pero la Biblia contiene muchísimas, muchísimas buenas nuevas, muchísimos buenos mensajes y muchísimas respuestas a preguntas que nos hacemos en estos momentos en nuestras vidas y que nos pueden ayudar a entender esa voz de Dios, a conectarnos y tener incluso esa relación con Dios, porque la misma Biblia nos puede llevar a identificar cómo está nuestra relación con Dios. La Biblia puede ser
como un test de cómo está mi relación con Dios. Yo puedo ir a la Biblia y puedo identificar si mi relación con Dios está bien o está mal. Y si está bien o está mal, la misma Biblia me puede guiar, me puede dar un camino para poder llegar a volver a recuperar esa relación con Dios o a crearla si es que nunca ha habido y a llegar a conectarme con Él y tener una relación con Él y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y de esa manera cuando llegue a situaciones con preguntas, con cómo sé cuándo es la voz de Dios, si yo ya tengo una conexión con la Biblia, si tengo ya una relación con la Biblia previa, por supuesto la Biblia me ayuda a mí a tener parte de esa respuesta. Pero si no la tengo, pues va a ser muy difícil que la Biblia sea un canal de respuesta para mí. A este momento tenemos tres ideas, tres primeras pautas que nos pueden ayudar a identificar cómo sé cuándo es la voz de Dios. Número uno, identificar y entender cómo está mi relación con Dios. Número dos, las personas a nuestro alrededor pueden ser ese canal de comunicación de parte de Dios. Y número tres, la información y el contenido que tiene la Biblia que puede ser aplicable y puede dar una respuesta o muchas respuestas a las preguntas que yo tengo y a la pregunta principal que nos estamos haciendo y es ¿cómo sé cuándo es la voz de Dios? Hay situaciones donde yo tengo una de las tres, o donde yo tengo las tres, o donde yo tengo dos, pero aún así es muy difícil escuchar la voz de Dios. Y eso puede que no todos los casos sean iguales. Estoy seguro que para algunos puede ser muy fácil escuchar la voz de Dios y les fluye tanto eso. Estoy seguro que sí. Pero también estoy seguro que hay muchos casos donde escuchar la voz de Dios se vuelve un proceso como complejo, complicado y no tan fácil, como que no fluye tanto. Y pasa mucho más cuando uno está en momentos donde la mente la tiene cargada por la situación en la que está viviendo, por el momento el que está pasando. Entonces el momento es tan complejo, tan difícil, que me tiene la cabeza y el corazón en otro mundo o tan congestionado que en realidad se me hace difícil incluso escuchar a las personas cuando me dicen algo y esos momentos cuando dan y tal cosa y uno, ¿qué? ¿Qué? Porque tengo la mente y el corazón en otra parte. Y eso pasa también a veces incluso con Dios. Tengo el corazón y la mente tan enfocados en el problema y en querer salir de esa situación o en la enfermedad o en cualquier momento difícil que eso me congestiona tanto la mente y el corazón y que no me deja ni siquiera escuchar a las personas que tengo aquí al lado. Se me vuelve muchísimo más difícil escuchar a Dios. He pasado por eso y entiendo si estás pasando por eso. Y de nuevo, no hay una respuesta simple, creo yo. Por lo menos yo no tengo una respuesta sencilla a eso. No es uno más uno, dos y se fue, ya esa es la solución. No es una fórmula. Yo no tengo la fórmula. Pero siento que en parte lo que hay que hacer es tratar de despejar mi mente y mi corazón, tranquilizar toda esa, todo ese flujo de información que me tiene la mente congestionada y el corazón también. Y tengo que tener un espacio donde como que trato de tranquilizar mi mente y mi corazón, trato como de estabilizar todas mis emociones. Trato como de despejar todo el ruido que tiene mi cabeza por tanta cosa que está sucediendo en estos momentos. Trato de eliminar todo ese ruido y quedarme en un espacio donde mentalmente estoy a solas y estoy a solas porque quiero escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces, incluso si tuviera las tres cosas, tengo una buena relación con Dios, tengo personas a mi alrededor muy sabias que están muy conectadas con Dios y tengo una manera fácil de leer la Biblia y de entender cosas, pero lo cierto es que hay situaciones que alteran mucho el comportamiento normal que tenemos cuando todas las cosas están bien. Hay situaciones que nos alteran todo y que nuestra mente ya no está igual de concentrada, no está
procesando de la misma manera como cuando todo está bien. Mi corazón también lo tengo tan arrugado y tan lastimado que eso no me deja pensar. Y necesito buscar un espacio y un momento donde yo tengo que eliminar todo ese ruido que tiene mi cabeza. Tengo que respirar tranquilamente. Tengo que quitar el ruido. Tengo que quitar la ansiedad, la congestión que tiene mi cabeza y mi corazón. Y encontrar ese espacio donde me encuentro a solas, en silencio, y me vuelvo a conectar con Dios. Y vuelvo a escucharlo. Porque en medio de tanto ruido y tanta congestión se vuelve difícil escuchar la voz de Dios. Se vuelve difícil entenderlo. Porque en medio del dolor es difícil entender la voluntad de Dios. En medio del sufrimiento o de la confusión es difícil entender la voluntad de Dios. Así que necesito salirme de esa congestión y ese escenario que no me está dejando conectarme con Dios de tal manera que yo pueda entender o pueda estar bien con Dios de tal manera que Él me ayude y me guíe en este momento. Tengo que eliminar todo ese ruido y toda esa congestión para poder encontrar esa paz mental y en ese momento pueda escuchar la voz de Dios. Siento que es una de las maneras como yo he hecho cuando estoy en ese tipo de situaciones. Y es que ese tipo de situaciones congestionan tanto la mente que por supuesto no van a dejar que haya una claridad en la voz de Dios. Desde mi perspectiva, ¿no? La voz de Dios siempre llega clara, pero nosotros no la recibimos de una manera clara todo el tiempo. Y menos cuando estamos en momentos difíciles. Entonces, si en tu caso estás pasando por alguna situación así bien congestionada, bien difícil, y no sabes cuál es la voz de Dios, trata de relajar tu mente y tu corazón, al menos por un espacio de tiempo. Trata de conectarte con Dios en medio del silencio y trata de estar muy alerta para escuchar su voz, para escuchar su paz, para escuchar su amor, para sentir su paz y sentir su amor también. Y para que tú puedas escuchar lo que Él quiere decirte o lo que te ha estado diciendo, pero que por tanta congestión no has podido escuchar. Ahora, si tu caso no es ese caso de, no, las cosas no están tan mal en realidad, pero igual no sé cómo escucharlo. Entonces no necesariamente que las cosas estén mal hace que yo tenga mucho ruido en la mente, sino que a veces cuando las cosas están bien, también me hace tener mucho ruido. Y es un ruido, en este caso, en un sentido diferente, ¿no? Es un ruido de que todas las cosas están bien, entonces no necesito de nada, ¿sí? Todas las cosas están bien, todo está fluyendo tan perfecto que yo no, en estos momentos siento que Dios me está apoyando y Dios está fluyendo y Dios está haciendo y, y no tengo la necesidad específica como de querer escuchar la voz de Él. Siento que todo está bien, entonces pues simplemente no necesito ir a escucharlo. Y a veces Él me está diciendo cosas, pero esa zona de confort o esa estabilidad en la que estoy simplemente no me deja escucharlo porque siento que no tengo la necesidad de escucharlo. ¿Sí? Entonces a veces eso también genera un ruido, no igual al ruido del momento triste y difícil, pero es un ruido de mi momento donde todo está bien, todo está tranquilo, pero igual me está costando escuchar la voz de Dios. Y puede ser igual porque hay ruido en tu mente y en tu corazón que entre comillas podría ser un ruido positivo, pero igual es un ruido que no te está dejando conectar con Dios. Entonces, también podrías buscar ese espacio donde entras a un silencio, eliminas todo ese ruido y en ese espacio privado con Dios buscas tener una conexión con Él y puedes empezar a escuchar la voz de Dios. Puedes empezar también a identificar cómo está tu relación con Él. Puedes empezar a identificar si hay personas que te han estado diciendo algo, pero como todo iba bien, pues tú simplemente no sentías que eso tuviera sentido de parte de Dios porque Dios te está apoyando. O puedes incluso llegar a la necesidad de decir, ok, ¿por qué no abro la Biblia, leo un poco y entiendo un poco qué está pasando? Y toda esta conversación se genera, pues primero porque vinieron preguntas recurrentes respecto al tema, y segundo porque es importante identificar la voz de Dios en nuestras vidas, porque Él es la fuente de nuestra luz. Y si vamos a encender la luz, debemos aprender a escuchar al generador de la luz. Dios es el generador de esa luz que tenemos nosotros, con la cual vamos a alumbrar y vamos a hacer luz y vamos
a proyectar luz para muchas personas. Pero es como si hay un cable que permite que del generador a mí llegue la luz y ese cable tiene muchos cortes. Puede que la luz llegue intermitente o puede que simplemente no llegue a la luz porque en algún punto está cortado totalmente y no genera la conexión para que haya luz. Entonces en el proceso de querer ser luz yo tengo que tener una buena conexión con Dios, una buena relación con Dios y una buena comunicación con Dios para que esa fuente de luz llegue a mí y yo pueda hacer luz para otras personas. Así que espero que la conversación inicie de buena manera. Igual estás a tiempo de hacer cambios, de hacer ajustes, de hacer cosas. Dios te está dando la oportunidad, Dios nos da la oportunidad cada día. Y estás a tiempo de ir a pensar y decir cómo está en realidad mi relación con Dios, para poderlo escuchar, para poder saber cuándo Él me está hablando y cuándo no. Para poder pensar también si las personas que están a mi alrededor son personas que me están entregando un mensaje de parte de Dios o no. Y si son personas que vienen de parte de Dios, si he estado escuchando el mensaje o no. Para pensar también qué tipo de conexión tengo yo con la Biblia y todo el mensaje que tiene la Biblia. Y cómo eso me puede ayudar a que yo mejore mi relación con Dios y pueda escucharlo de una mejor manera. O pueda recibir ese mensaje incluso de la misma Biblia. Y no tenga que directamente escuchar en el oído la voz de Dios diciéndome, tú eres la luz del mundo, porque eso ya está escrito. O debes amar incluso a tus enemigos, porque eso ya está escrito. Hay veces que queremos recibir respuestas a preguntas que ya están, pero simplemente no nos acercamos al texto y no tenemos la respuesta. Pero todo es un proceso y estamos aquí para ayudarnos en ese proceso. Yo estoy en el proceso también y sé que tú también estás en un proceso. Son procesos diferentes probablemente, pero igual todos estamos en el proceso. Y Dios nos está dando la oportunidad y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere tener una relación real con nosotros. Dios quiere rodearnos de personas que puedan ayudarnos en nuestras vidas, que puedan darnos mensajes de parte de Él y que puedan ayudarnos en buenos momentos y en malos momentos. Que puedan identificar, incluso cuando todas las cosas están bien, que hay algo malo que está pasando. O que hay algo que me estoy perdiendo, o que hay algo que no estoy escuchando. O que cuando estamos en esos momentos difíciles, esas personas lleguen a apoyarnos, a ayudarnos, a darnos palabra de parte de Dios que necesitamos. También a conectarnos con la palabra de Dios y disfrutar de toda la información, todas las historias, todos los consejos, todas las advertencias, todas las recomendaciones que en ella ya están escritas y que nosotros podemos usar de ellas para darnos respuesta a muchas preguntas y poder escuchar la voz de Dios y poder ser luz. Así que la conversación inició apenas de cómo sé cuándo es la voz de Dios, cómo hago para escucharlo. Y seguiremos hablando, seguiremos conversando y seguiremos discutiendo y seguiremos hablando del tema para que en algún momento hagas clic y digas, sí, esto es lo que necesitaba, sí, esto es en lo que estaba fallando, sí, aquí es donde estaba el problema que no me estaba dejando conectar bien con la voz de Dios. Y ya lo logré. Porque si todos estamos en un nivel en el que escuchamos claramente la voz de Dios, cosas geniales empezarán a pasar. Seremos luz para muchas personas y cosas geniales empezarán a pasar en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras comunidades, de nuestras familias y las personas alrededor. Así que gracias por esa pregunta, porque sé que es una pregunta muy importante. Sé que es una pregunta que Dios ha puesto de alguna manera en sus mentes y sus corazones y la ha puesto también en mi mente y en mi corazón para que yo la presente en estos momentos y empecemos la conversación. ¿Cómo sé cuándo es la voz de Dios? ¿Cómo hago para escucharlo? Muy buena pregunta. Gracias por sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, 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 gracias por todo. Gracias por escucharme. Gracias. Nos vemos a la próxima. Dios les bendiga.